Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora como cada noche aquí por Color Visión. Analizamos juntos los temas noticiosos que ocurren en el país y en el resto del mundo. Las lluvias han amainado un poco, pero siguen produciéndose. Lo que pasó en Tireo y Constanza, terrible, unas imágenes impresionantes de cómo bajaba el agua con toda esa furia, destruyendo a su paso las carreteras, los bordes, dañando parte de la producción agrícola, del cual Constanza es uno de los puntales principales de esta economía, de esta parte de la economía nacional. Y aunque ha amainado un poco las lluvias en estos días ya, sigue lloviendo. Meteorología ha dicho que en varios puntos del país va a llover durante estos días que restan de la semana, pero además de eso ya se formó la primera tormenta tropical. Viene desde Cabo Verde avanzando hacia la región del Atlántico y la región del Caribe. No se habla de que representa ningún peligro para República Dominicana en este momento, ni que se vaya a convertir en huracán, pero ya marca realmente el inicio de esta fase de la temporada ciclónica que comienza normalmente el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Y ha dicho el Instituto de Meteorología de República Dominicana, ha dicho que se prevén 16 o 17 tormentas que se registren a lo largo de este periodo de huracanes, de esta temporada de huracanes, de los cuales 6 o 7 pueden convertirse en huracán y de ellos 3 o 4 podrían ser huracán de una magnitud importante. Son proyecciones. Pero también vi una información que causa hasta cierta preocupación. Decía una nota del periódico El País que los Estados Unidos enfrentan la temporada de huracanes del 2025 con una reducción importante en el personal que trabaja en el centro meteorológico que sirve para Estados Unidos, para toda la región y hasta gran parte del mundo. Tienen una proyección mundial, pero tienen un registro de paso a paso de todos estos fenómenos y todo el comportamiento atmosférico en la región de las Américas y principalmente de cara a los Estados Unidos. En la costa del Pacífico se producen algunos huracanes, pero en el Caribe, esta es una época, y en el Atlántico, esta es una época que se registran muchos fenómenos atmosféricos. Y ahora hay que ver cómo estos ciclones, estas tormentas, estas depresiones tropicales que comienzan y entran al Caribe, van a rebotar finalmente en la costa este de los Estados Unidos, el Golfo de México, o sea, con todo lo que tiene que ver con la parte de Estados Unidos, y también incluso se han registrado huracanes que han seguido bordeando todo lo que es la costa este de los Estados Unidos, o entran en la Florida y suben por el centro y pasan las Carolinas, pasan parte de Georgia, de Atlanta, y han ido a recalar hasta la ciudad de Nueva York. Vaya usted a ver, con cierta potencia y causando algunos estragos. O sea, dice esta nota que el centro de huracanes de los Estados Unidos va a enfrentar esta temporada ciclónica con una reducción de personal y una reducción en su presupuesto. Esto es parte de los recortes que ha estado haciendo la administración Trump en la administración pública de los Estados Unidos, que ha afectado muchos sectores en los Estados Unidos, no solamente en esto del centro de huracanes, sino en varios sectores. Nosotros nos guiamos mucho por los pronósticos y los seguimientos que da el centro de huracanes. Aquí en República Dominicana, los habitués que seguimos estos fenómenos, pero también
las autoridades de meteorología, porque esto le permite hacer comparaciones entre lo que tienen sus registros por equipos, por las proyecciones y lo que presenta el centro de huracanes. Entonces se hacen las proyecciones tratando de ser más exactos en cuanto a esto. Así comienza estos días, ya se habla de la primera tormenta en este periodo porque es hasta el día primero, todavía falta una semana y pico, el día primero que comienza la temporada ciclónica de manera oficial. Parece ser que las redes sociales están tumbando el pulso hasta los congresistas y hasta los mismos proponentes del proyecto de ley de regulaciones y de establecimientos, no de controles, de regulaciones al ejercicio de la libertad de expresión, uno de los derechos consagrados en la Constitución de la República. 750.000 unidades de cigarrillo y una escopeta fueron incautados por las autoridades de la República Dominicana. Una persecución que aduana no ha cedido con ellas, pero que, señores, cada vez es peor. Y ha causado un gran revuelo, en cierto modo, pero incluso se habla de algunas preocupaciones en el funcionariado del país. Las declaraciones del ex asesor del presidente Donald Trump, quien dijo que hay funcionarios públicos que están siendo investigados por autoridades de los Estados Unidos relacionados principalmente con esto de corrupción y otras situaciones de ilegalidad. Y doña Milagros, la encargada de ética del gobierno, dice que esto es común. Ay, papá. Ay, papá. Conversamos con Julián Roa también en la segunda parte de esta emisión sobre la situación internacional, Haití, básicamente. Haití, básicamente, pero también lo que ocurre en otras partes del mundo. Todo esto después de la pausa. El Vaticano, en su portal de internet Vatican News, afirma que las políticas en contra de la migración ilegal adoptadas por República Dominicana empeoran el drama humanitario de la población haitiana, exponiendo a más peligros a mujeres embarazadas y madres con niños pequeños. El medio se hace eco de una denuncia del portavoz de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, citando datos recopilados por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, de que en el último mes casi 20.000 haitianos han sido expulsados de República Dominicana y deportados a Haití, y que de ellos casi 1.000 eran mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Durante un encuentro entre la comisión que designó el presidente para elaborar el proyecto de ley y la comisión del Senado que estudia la propuesta, el Colegio Dominicano de Periodistas y un grupo de senadores manifestaron estar de acuerdo en que las plataformas digitales sean reguladas a través del proyecto de ley de libertad de expresión en discusión en la Cámara Alta. Las autoridades detuvieron el envío de 19 láminas presumiblemente de cocaína camufladas en el interior de un traje de buzo durante una inspección realizada en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Dentro de la caja había un traje de buzo negro en cuya tela estaban adheridas 19 bolsas en forma de láminas con un peso estimado superior a 300 gramos de una sustancia que se presume es cocaína. Dos miembros del personal de la Embajada de Israel en Washington fueron asesinados a balazos este miércoles por la noche al salir de un evento en un museo judío, y el sospechoso gritó: "Liberen, liberen Palestina", después de ser arrestado, informó la policía. El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Sars, identificó a las víctimas como Yaron Lishinsky y Sarah Milgrim. Salían de un evento en el Museo Judío de la capital cuando el sospechoso se acercó a un grupo de 4 personas y abrió fuego, indicó la jefa de la Policía Metropolitana, Pamela Smith, en una conferencia de prensa.
La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó por estrecho margen el megaproyecto de recortes fiscales y gastos impulsados por el presidente Donald Trump, que ahora pasará a discusión en el Senado. El plan, bautizado por Trump como el gran y hermoso proyecto de ley, pasó con una mayoría de 215 sobre 214 votos tras una larga sesión nocturna y luego de que congresistas republicanos conservadores, contrarios a la legislación por considerar que aumenta el déficit, sostuvieran varias reuniones con la Casa Blanca para llegar a un acuerdo. El Kremlin negó hoy que ya haya un acuerdo sobre la sede de la próxima ronda de negociaciones con Ucrania, después de que la prensa estadounidense filtrara que se celebrará a mediados de junio en el Vaticano. Por ahora no hay un acuerdo concreto sobre las próximas reuniones. Aún hay que ponerse de acuerdo, dijo Dmitry Peskov, portavoz presidencial, durante rueda de prensa telefónica diaria. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El ex asesor del presidente Donald Trump de los Estados Unidos, Roger Stone, estuvo en República Dominicana a principios de esta semana y vino a participar en el lanzamiento de una plataforma digital y en su presentación y en sus comentarios, hizo algunos comentarios, habló un poco, no era una conferencia magistral, ni mucho menos, pero él estuvo allí presente, una forma como de dar apoyo a esta iniciativa. Y entonces en este contexto él hizo unas declaraciones que causaron mucho escozor. Porque él dijo, viniendo de una persona como él dijo que hay funcionarios, cuando habla de funcionarios se está hablando de personas del gobierno, y funcionarios son de una jerarquía importante. Funcionarios de la República Dominicana que están siendo investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre investigaciones sobre la base de acciones ilegales. Acciones ilegales se habla de posibles vínculos con el narcotráfico, corrupción, violaciones a los derechos humanos. Son este tipo de cosas que investiga la justicia norteamericana y que ha involucrado en ocasiones a funcionarios de varios países, no exentos República Dominicana incluso. Los Estados Unidos, el primer paso que dan regularmente una cancelación de visado para esas personas que tipifican como violadores de las leyes, como implicados en acciones irregulares, es la cancelación de la visa. De ellos y muchas veces hasta de su familia. Es una forma de sancionarlo de manera pública. No lo anuncian oficialmente, pero se sabe y lo dicen y lo filtran. Porque en República Dominicana, igual que en algunos países, tener una visa de los Estados Unidos es un estatus. Usted tiene visa de los Estados Unidos, es una persona que goza de cierta aprobación. Cuando usted tiene una visa, tiene un estatus. Cuando usted la pierde, es un escarnio. Cuando se la quitan, es un problema, es una tacha. Ese es el primer paso que dan. Y otros pasos son procedimientos, muchas veces, en que hasta se piden en extradición a algunas de esas personas para enfrentar casos que los Estados Unidos entienden le han lesionado
directamente. No solamente que ha lesionado el país de donde viene la persona, un acto de corrupción, sino que ha lesionado intereses de los Estados Unidos. Cuando se habla de esto, de que están siendo investigados, viniendo de un personaje de esta naturaleza, movió a preocupación. Y todo el mundo aquí con el morbo que siempre hay, así, eso a fulano, eso a perencejo, eso a sutanejo, lo dicen o lo piensan o comienzan a ver algunas situaciones. Eso ha ocurrido muchas veces. Se ha hablado aquí de legisladores, de jueces, de funcionarios, de periodistas, de profesionales, de mucha gente, de muchos estratos diferentes de la sociedad dominicana. Pero lo más interesante de esto es que la directora del Departamento de Ética, de la Dirección de Ética y Transparencia del Gobierno, doña Milagros Ortiz Bosch, ha dicho, publicado en la prensa de este jueves, que eso no es nada nuevo, que no es nada nuevo que funcionarios públicos estén siendo investigados por las autoridades de los Estados Unidos, lo que indica o hace esquina, para decirlo como dice la gente en la calle, es que realmente hay un conocimiento, es lo que mueve uno a pensar, hay un conocimiento de que ciertamente esto está ocurriendo, de que hay funcionarios públicos que están siendo investigados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Desde cuándo? No hay información concreta. Pero el decir doña Milagros, eso no es raro. Parece ser una confirmación entonces de lo que dijo el señor Roger Stone. Que increíblemente este tweet que él publicó con esa declaración y con otras declaraciones dentro del marco de su visita a República Dominicana fue después borrado. O sea, ¿para qué dijiste eso? Tú no ves que está armando un revuelo en República Dominicana y eso, no sé, pero lo borraron. Pero mucha gente tiene el tweet, porque mucha gente lo que hace es que lo copia, lo tiene ahí, hasta se lo manda a otras personas y te lo borra del sistema, de su plataforma. Usted tiene derecho a borrar la cosa que usted quiere, pero eso queda porque ya mucha gente lo tiene, mucha gente lo vio. Y entonces la declaración de doña Milagros abre esa expectativa mucho mayor. ¿Qué estará pasando? Y vuelvo y digo, no es una cosa rara ni nueva que esto ocurra. Lo que dice doña Milagros es verdad, eso no es raro. Eso ha ocurrido en muchas ocasiones. Pero dicho y asumido por una funcionaria de esta jerarquía, dicho de manera inicial y poniéndolo dentro de la palestra pública por un personaje de esta naturaleza, del entorno de la administración norteamericana, tiene relevancia. ¿Por qué decir esto? ¿A propósito de qué? Lo dejamos ahí. Pero es interesante este tipo de información que por demás lo que abre es especulaciones y lo deja en el aire porque mucha gente irresponsable hace esto. Dice una cosa, lo suelta y ya. Parecido a lo que está pasando con las redes sociales. Sueltan y ya. Y que los demás aclaren. Había un famoso comentarista de República Dominicana, amigo mío. Hicimos periodismo juntos. Cuando yo llegué al Caribe en 1968, sí, 1968. Calculen los años que ustedes quieran, 57 años. Cuando yo llegué al Caribe, ya él era editor de la Mesa de Correcciones del Caribe, uno de los dos grandes periódicos de República Dominicana, Listín y El Caribe en ese momento. Don Álvaro Albelo, hijo, decía, yo fui amigo de él hasta su fallecimiento, de su familia, de sus hijos. Vi
nacer y crecer a sus hijos prácticamente, con doña Daisy Camaño. Él decía, de una manera que yo incluso se lo comenté una vez y me dijo, eso tiene que ser así. Eso para mí es irresponsable, porque tener la confianza de conversar con él y hablar con él, trabajamos juntos mucho tiempo. Él decía, fulano de tal y tal, pam, pam, pam. Si él quiere, que llame y lo desmienta. Y eso es irresponsable. Eso es irresponsable. Como soltar una elucubración de esa naturaleza, funcionarios que están siendo investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, eso abre un abanico de cualquiera que es funcionario o de cualquiera que tenga sus aprehensiones o que quiera imaginar de quién se habla, lo encasilla dentro de esa frase. Creo que es irresponsable, pero ya veremos, ya veremos. Mire, 750,000 unidades de cigarrillo en 75 cajas. 75 cajas de paquetes de cigarrillo que sumaban 750,000 unidades, o sea, cigarrillos. De una marca que se ha hecho famosa por ilegal, la Capital. No sé si es una marca registrada o una marca ficticia, pero es la marca que más entra a República Dominicana. Me dicen que son unos cigarrillos producidos en la India. Alguien me comentó, no estoy seguro. Pero entraron desde Haití en un camión de contrabando. Preguntas que surgen. Aduanas ha estado, encontraron también una escopeta dentro del cargamento ilegal. Aduanas ha estado siguiendo paso a paso estas importaciones o llegadas ilegales de cigarrillos a territorio dominicano que parece que tienen una gran demanda, precio mucho más bajo, son cigarrillos fuertes, según lo que me dicen, yo no fumo, yo nunca los he visto, no sé. Son cigarrillos fuertes que gustan mucho, principalmente en el interior del país, y que se venden como pan caliente, me comentaba alguien, como pan caliente, se venden. Y si no tuvieran esa venta, esa salida, no estuvieran siendo traídos en grandes cantidades de contrabando para inundar el territorio dominicano. 750,000 unidades en 75 cajas, un camión lleno de cajas de cigarrillos de contrabando. ¿Pasó por la frontera? ¿O pasaron las cajas por algún sitio de la frontera y después fueron cargados en el camión de este lado? Y venía en circulación hacia los centros urbanos desde la frontera. ¿Por dónde fue que lo agarraron? Por Villa Vázquez, estamos hablando por Montecristi, la zona norte. Cerca de Villa Vázquez fue avistado por una patrulla del ejército que le dio persecución. Cuando se vieron perseguidos, en lo que dice la información, los que manejaban, los que conducían, los que dirigían el operativo y andaban en el camión, dejaron el camión abandonado y huyeron. Dejaron el camión abandonado que está incautado por las autoridades con las cajas del contrabando y una escopeta. Señores, ¿cómo pasaron 75 cajas y un camión por la frontera sin ser detectados en la frontera supervigilada que tenemos en República Dominicana? ¿Cómo pasaron 75 cajas, vamos a suponer que a pie, en burro o como usted quiera? 75 cajas, señores. Eso es el tamaño casi, llena la mitad de este estudio. Por lo menos. Eso no es que usted pasó una cajetilla de cigarrillo en un bolsillo. ¿Cómo pasó? Y después fueron montadas en el camión en un punto determinado y comenzó a circular hacia los centros urbanos. O sea, eso tiene una implicación mayor. Bien por las autoridades que incautaron este cargamento ilegal de cigarrillos, bien, pero eso indica que nuestra frontera tiene
lugares, sitios, formas altamente vulnerables. Porque vuelvo y digo, no fue una cajetilla de cigarrillos que pasaron en un bolsillo. Son 75 cajas, 750.000 unidades de cigarrillos. Y eso ha pasado innumerables veces. Como la semana pasada que agarraron una jipeta, color blanco por cierto, y cuando los tipos se vieron que estaban siendo perseguidos, se lanzaron de la jipeta y huyeron. Y cuando llegó la autoridad y de pronto habían 17 sardinas en lata en una jipeta mediana, metidos adentro, que venían de contrabando, ilegales. Pero más recientemente, en el fin de semana pasado, un camión cisterna de combustibles con un entramado dentro, 3.000 libras de marihuana. 3.000 libras de marihuana, señores, caben en este estudio. ¿Por dónde pasaron? El camión pasó desde Haití y cruzó la frontera de una manera olímpica sin que fuera registrado para pasar ese contrabando. Pasaron la marihuana por otro sitio y después se metieron en ese camión cisterna que tenía una estructura especial diseñada dentro del camión para poder meter ese contrabando. ¿Qué otras cosas habrían pasado por ahí si ese camión había hecho otros tránsitos en la vía? Esto mueve a preocupación, señores. Mueve a preocupación en el momento en que estamos hablando de la necesidad de una frontera segura, garantista, que yo creo que está bastante segura, pero que indican estos episodios que hay fisuras. Que hay fisuras. Con la habilidad de los contrabandistas, en uno y otro caso. Con la complicidad de personal de autoridad de la región o establecidos en la región. Hay que dar explicaciones más claras de esto porque mueve a preocupación. Así como se pasaron 75 cajas de cigarrillos desde Haití, pueden haber pasado 10 o 12 de los miembros de las bandas con armas y todo para República Dominicana. O en camiones o a pie y después transportados. Para poner un ejemplo. Hay que dar mejores explicaciones sobre esto y esto mueve a preocupación. Vuelvo y digo, bien por las autoridades que lograron la incautación o las incautaciones de que se ha hablado, muy bien, qué bueno, muy bien porque se haya informado de esto, muy bien, pero hay que concretar lo que significa estas situaciones. Hay que hablarlo claro, más claro, más claro. Miren, no quiero terminar el programa, de esta parte del programa de hoy, sin mencionar, Rodolfo no me cuida la corbata, pero está bien, ni peluche tampoco, pero está bien, ya yo me la arreglo, yo me veo ahí en el monitor. Gracias, excúsenme el dislate, pero tiene que ser así, no, eso es por la responsabilidad con ustedes y el respeto a ustedes, uno tiene que tener una buena presencia. No corte esto, Rodolfo. Mira, no puedo terminar este bloque sin mencionar el tema de las redes sociales, sin mencionar el tema del proyecto de ley sobre libertad de expresión que circula en el Senado. Todo parece indicar que las redes sociales finalmente le han doblado el pulso de nuevo, a la autoridad, a los que entienden el tema de la libertad de expresión, al Congreso Nacional, o están en vías de eso. Un proyecto que tuvo más de un año siendo discutido, analizado, consensuado con opiniones de organismos internacionales, de profesionales en la materia de abogados. Se saca el proyecto. Y nada más hizo salir, tuvo un año casi en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo cuando se le entregó
el borrador, el anteproyecto, para que el Poder Ejecutivo, que había nombrado una comisión para hacer un proyecto de esta naturaleza, lo sometiera al Congreso, porque ninguno de los que hicieron el proyecto tienen calidad constitucional para someter iniciativas de ley en las cámaras legislativas. La tienen los senadores, diputados, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, lo tiene la Junta Central Electoral en materia electoral y la Suprema Corte de Justicia en materia de justicia, únicamente. Entonces se tramitó a quien los comisionó para que sometiera el proyecto. Un año dando vueltas ahí. Y nada más hizo llegar al Congreso y las redes sociales y grupos de estos famosos comunicadores que están haciendo lo que le da la gana en medios, le metió presión al Congreso y han dicho de todo en sus medios bajo amenaza de desafiar la ley si saliera de esa forma y además de eso de endilgarle todo tipo de mentiras, falacias, acusaciones a quienes promuevan esa ley. Y ya se habla de retirar el bloque completo de lo que habla de las redes sociales. Y si ese proyecto de ley realmente tiene muchos puntos importantes e interesantes sobre el ejercicio de la libertad de expresión en República Dominicana, el tema de lo de las redes sociales es lo que ha captado más la atención, porque el desborde que se ha producido a través de las redes sociales y de la irresponsabilidad de gente que asiste a programas, que tiene programas de radio, televisión y por donde quiera, haciendo un ejercicio equívoco, malintencionado, adrede, de esa facultad que le da la Constitución, de ese derecho que le da la sociedad. Eso fue lo que captó la atención, porque hay que buscar mecanismos no de control, sino de reglamentación. Por eso yo he repetido, y vuelvo y lo repito, que lo que hizo Farideh Raful fue lo correcto. Fue lo correcto y eso es lo que tenía que hacer, punto. Pero me da pena y hasta vergüenza ajena, ver que estos difamadores y extorsionadores y maleducados y agresores de la sociedad que interactúan a través de las redes y de mecanismos de comunicación le hayan doblado el pulso en el primer intento al Congreso Nacional y a los propios proponentes de la ley. Ya veremos. El nuevo terrorismo. Hablando de eso, así titulé mi columna de esta semana en el Listín Diario, hablando de este tema y hablando de lo que hizo Farideh, que es lo que hay que hacer. Vamos a para la justicia, vamos a discutirlo. Y no quiero que disculpas, vamos a discutirlo en los tribunales. Ojalá que sea así, que siga ese derrotero y que mucha gente lo entienda. Comparto con ustedes mi columna Oye País en el Listín Diario, el nuevo terrorismo. A continuación. Correcto el camino anunciado por Farideh Raful contra la sucia, rastrera, cobarde oleada de diatribas y acusaciones en su contra de parte de aquellos que no le perdonan ser una mujer de éxito y haber alcanzado posiciones trascendentes en la carrera política que ha abrazado. Alguien tenía que abrir las compuertas de reclamar su honra de la manera civilizada que nos enseña la democracia. El otro camino, el de la caverna, se resuelve regularmente por vías radicales. La cárcel, que aplique el autoritarismo irracional o el plomo con el que el crimen organizado impone su poder. El paredón moral en el que se pretendió fusilar a Farideh fue tal que la obligó a no seguir callada, pero sin actuar como la canallada vulgar, a escondidas, de la forma grosera con que esos acorralan a sus presas para extorsionarlos, degradarlos, descalificarlos, arrodillarlos. Esos, como los cobardes,
que cuando son confrontados lloriquean pidiendo perdón y ruegan clemencia. Faride se engrandece cuando en vez de hacer uso del gran poder colocado sobre sus hombros, ha optado por el camino civilizado, los tribunales. Un escenario que los depravados y malvados no resisten y que les huyen como el diablo a la cruz. De ahí la fortaleza del proyecto que procura establecer en forma de ley las necesarias regulaciones que por las vías institucionales frenen el desorden a que ha degenerado en manos de desaprensivos el uso irresponsable y delincuencial de los medios de comunicación masiva y de las redes sociales, una de las grandes herramientas del mundo moderno. Esta no es una lucha contra los usuarios de esos medios, es una reacción de la sociedad contra el terrorismo verbal de esos extorsionadores profesionales. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, personaje interesante de la administración del presidente Donald Trump, estuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Un ambiente que él domina muy bien porque es un senador, y además no es un senador cualquiera de esos que se sienta ahí a levantar manos, es un senador de verdad, activo. Estuvo en esa comparecencia y dentro de las informaciones, indicaciones sobre el presupuesto del Departamento de Estado y los recortes que se están haciendo a algunos programas, él hizo críticas directas a la OEA. Inacción en el caso de Haití. Dijo que Haití es un momento donde hay que buscar una solución a esto y que la OEA es el organismo más idóneo. Tendría sentido lo que él plantea, es el organismo regional más importante. Y que hay una pasividad y que hay que tomar y que es momento de actuar. Y dicho esto, pareciera ser una declaración del gobierno de los Estados Unidos, yo creo que la primera tan contundente sobre la situación de Haití y qué hay que hacer. Pareciera ser. ¿Qué repercusiones tiene esto? Inmediatamente se convocó un diálogo, una discusión sobre el tema Haití. ¿Qué plantea esta posición de los Estados Unidos y hacia dónde se puede dirigir en lo que está pasando con Haití, que parece cada vez más incontrolable, diría uno? Eso pienso yo. ¿Qué pensarán los expertos, los que analizan, los que estudian el panorama internacional, como don Julián Roa, que me acompaña en esta noche? Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. A su orden. ¿Qué le parece esta declaración? ¿Hacia dónde puede dirigir esto? Esto es un anuncio prácticamente, sin ser un anuncio oficial, de que hay una iniciativa de Estados Unidos sobre Haití definitivamente y que se está convocando a una búsqueda de soluciones por la vía que sea. ¿Qué le parece esta declaración? Mire, las declaraciones hay que verlas en dónde se produjeron. Usted acaba de decirlo, se produjeron ante un comité del Senado de los Estados Unidos, el Comité de Relaciones Exteriores. ¿Y qué comité? Ante un hearing, como ellos llaman. Sí. ¿Y qué comité? Porque es un comité de verdad. Por supuesto. Donde en cierto modo se cuestionó o se buscó de voz directa del secretario de Estado, en este caso Marco Rubio, que explicara alguna situación de la política exterior norteamericana. No solamente fue Haití, ellos tuvo el caso de las negociaciones para el programa nuclear de iraní, por supuesto.
Y por supuesto estuvo el caso de Ucrania. Y otro tema de menor relevancia, pero el caso haitiano es un caso tangencial, un caso que se manejó, y la posición de Marco Rubio, y es un juicio personal mío, más que una política de Estados Unidos, es una opinión personal. El secretario de Estado en los Estados Unidos es el canciller. En este caso maneja, por supuesto, por orden del presidente, pero tiene la administración de la política exterior de los Estados Unidos. Por lo tanto, que en la estructura de los Estados Unidos es una posición altamente importante. Totalmente. Bueno, de las primeras 5. Claro. Por lo tanto, uno de los subalternos del secretario Rubio es el embajador permanente ante el embajador ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Si hubiera sido una política dirigida a una acción definida, lo hubiera pronunciado, la iniciativa la hubiera presentado el embajador o la embajadora ante el Consejo Permanente de la OEA. Lo ha hecho el secretario Rubio ante una conversación con el Comité de Política Exterior del Senado de los Estados Unidos. Una conversación Por lo tanto, no, claro que tuvo relevancia en el sentido de que la organización de la OEA planteó inmediatamente una reunión con el Consejo Presidencial haitiano, que va a estar presente, o estuvo presente el jueves de esta semana en Washington. O sea que decir que es una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos salió de boca del secretario, pero no como una iniciativa, más bien como un llamamiento. Usted recordará el caso de la MINUSTAH. La MINUSTAH fue una misión de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual indica que OEA ha sido sumamente tímido con relación al tema haitiano. Haití es un enigma que ha sido difícil todo el tiempo. Recuerda que Haití fue intervenido una primera vez por los Estados Unidos en 1914. Tuvo una tutela del gobierno de los Estados Unidos hasta 1934. Casi 20 años, ¿no era? 15 años aproximadamente. Y la verdad es que los cambios que surgieron en Haití fueron muy pocos. Que no fuera, por supuesto, un periodo de inestabilidad y luego 2 periodos de dictadura. La dictadura de François Duvalier y la dictadura de su hijo Jean-Claude. Pero después de eso tuvo intervenciones, por ejemplo, en el caso de Aristide para sacarlo del poder, de la imposición de Raúl Cedrá, después devolverlo y llevarlo de nuevo. Totalmente, o sea, inclusive por tropas norteamericanas, apoyadas por OEA. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití, hay que decirlo. Yo personalmente no me inscribo en la idea, podría equivocarme, y sería lo más correcto, que hubiera una intervención de OEA en Haití para eliminar las bandas haitianas, que no es nada tan difícil, porque no es un gobierno, son bandas aisladas unas de la otra. Pero los kenianos han dicho ahora que hasta se ven en desventaja. Totalmente, por el tipo de armamento que tienen. Claro, y la arrogancia que tienen y la decisión de hacer sus diabluras. Esas bandas están alimentadas y están financiadas por empresarios haitianos, desde la Florida y por supuesto de otros territorios. Sin el financiamiento externo, porque Haití podrá darse el mantenimiento fruto de asaltos y esas cosas, pero no se mantienen. Son bandas que están siendo financiadas del exterior. Y por supuesto con esos grupos son los que hay que hablar de una manera u otra. Pero la apertura de este diálogo, perdón Julián, la apertura de este diálogo no hace prever de que se visualiza un cambio de acción hacia Haití. Por lo menos un movimiento, hay que decirlo, es una iniciativa. Esperemos que el Consejo Permanente de la OEA asuma una actitud, cualquiera que sea. Sí. No pueda, en eso tiene razón el secretario Rubio. Han sido eminentemente negligentes, eminentemente pasivos con relación a la crisis haitiana, que cada día es peor. La crisis haitiana va a terminar en una crisis regional. Ese es el Totalmente. temor. Ese es el temor. Nosotros somos podríamos ser, y ya lo somos, la primera víctima de esa crisis. Me refiero a la República Dominicana. Claro. Esa crisis puede desembocar en una crisis de mayor nivel. Claro. De posibles pobladas y esas cosas que va a complicar más la situación. O situaciones de enfrentamiento que no son nada buenos. Totalmente, totalmente. Ojalá que Estados Unidos se decida, aunque tiene otras agendas, hay que decirlo,
el tema del secretario Rubio, del propio presidente Trump, es el tema de Medio Oriente, es el tema de Israel, es el tema de Gaza, es el tema de Irán, que es una situación muy delicada en sentido general. Y es un tema, por supuesto, de la guerra de Ucrania y de Europa en sentido general. Haití es algo tangencial, es algo muy periférico con relación a la agenda norteamericana. En el patio de la casa. Sí, claro. Cuando usted sale a una puerta se encuentra con este problema. Innegablemente. Todo va a depender. No sé qué información sensible pueda tener el secretario Rubio, que ha hecho de una manera u otra, el propio Senado, tocar en la agenda de este funcionario. Y provocar que la OEA se moviera tan rápido y en 48 horas armara una reunión de emergencia. Bueno, yo no quiero recordarle aquella famosa frase del canciller cubano, cuando hablaba de un ministerio de colonia. No sé si actuará todavía así, pero es innegable que el nivel de influencia de los Estados Unidos sobre la OEA es muy grande. Innegable, incluso sobre las mismas Naciones Unidas, claro, un poquito menos, por la presencia de los grandes como China y Rusia, por ejemplo, y Europa, pero en la OEA... En el hemisferio no tiene contrapeso. No cabe dudas. No hay ningún tipo de contrapeso. Podría hacerlo Venezuela y ese no es su rol en estos momentos, sobrevivir. Y algunos países que ya no tienen mayor beligerancia. Significa que es casi un mandato la idea de Estados Unidos. Así es, así es. Pero en cuanto a eso y lo que está viviéndose en República Dominicana, que ha tomado, por ejemplo, la iniciativa del presidente Luis Abinader de llevar a los presidentes pasados a una reunión para explicarle, como dijo en un momento determinado el presidente Leonel Fernández, temas sensitivos, informaciones sensitivas. Podría haber, uno trata a veces sin querer queriendo, como diría el Chavo, de unificar todo esto dentro de un paquete. ¿Qué situaciones sensitivas llevaron a esa reunión? ¿Qué situaciones sensitivas produce la declaración de Marco Rubio después que precisamente se reunió con el presidente Abinader? ¿Qué informaciones sensitivas provocaron inmediatamente hacer una reunión de emergencia sobre el tema de Haití? Situaciones sensitivas que no conocemos. La trayectoria del presidente Luis Abinader es diametralmente opuesta a la trayectoria del candidato Luis Abinader con relación al tema haitiano. Usted recordará que cuando salió la sentencia 168-13, que fue muy comentada y muy condenada por los organismos internacionales, una de las personas que entendía que esa sentencia era discriminatoria y era violadora de derechos humanos. Bueno, el propio canciller actual pensaba de esa forma. Y no solamente, ahí voy, a eso quiero decirle. El equipo que conforma el candidato Luis Abinader es un equipo eminentemente que tiene una visión diametralmente opuesta a la que está haciendo el gobierno actualmente. El propio embajador Rubén Sillier, el propio Willy Lozano, el equipo que tiene que ver con las relaciones dominico-haitianas, era el equipo que entendía que sí habían violaciones de derechos humanos en el tema de la sentencia. Pero hay que entender que una cosa es la oposición o la parte política y otra parte eso genera, ya cuando tú tienes las informaciones en el gobierno. Perfecto, pero genera ruidos y genera distorsiones internamente. Fíjese que inclusive el presidente Abinader acaba de nombrar una comisión para analizar el marco legal regulatorio, migratorio, y teniendo un equipo interno, asume un equipo externo que es diametralmente opuesto al de él. Cosa que es importante, no lo digo como reclamo, sino como información. La reunión con los expresidentes, como usted dice, yo también me inscribo en eso, él habló de algunas informaciones sensitivas, a manejarlo a ese nivel. Eso es sumamente delicado, hay que decirlo. Creo que tiene que ver mucho con la visita que le hiciera el presidente Abinader al secretario Rubio, Marco Rubio. Realmente no sabemos cuál es la situación y qué es lo sensible. Por eso digo que uno tiene que extrapolarlo de una forma a otra, aunque no tenga una información precisa. Lo cierto es que nosotros, la República Dominicana, es el que podría salir más perjudicado de la crisis. De hecho, ya podría no, pongámoslo en el presente. Sí. Es quien resulta más perjudicado después de los haitianos de la crisis política haitiana, política económica y hasta humanitaria. Haití, ya Naciones Unidas ha dicho a algunos de sus organismos que está en una especie de punto de ruptura en lo que tiene que ver con la alimentación y la salud. Haití está cerrado todo, hay que decirlo. Sí. El gobierno tiene que definir y más que el gobierno, el Estado dominicano,
qué política va a seguir con relación a migración haitiana. Digo el gobierno, digo el Estado porque usted podrá reunir los 4 presidentes. Existe la tentación que pueda ser un tema político, sería una pena. Sí, no. Pero si es un tema de Estado, no solamente involucrar a esos 4 presidentes, tienen que involucrar a la sociedad en sentido general. Claro, pero tú no puedes hacer un meeting en el Palacio de los Deportes, No. porque si no, ir sectorizando y Todo después, correcto. y después hacer incluso Así es. una declaración informativa Claro. oficial a la sociedad. A eso me refiero, o sea, usted no importa que 4 presidentes decidan sobre la mano de obra haitiana si no lo decide el sector empresarial, si no lo decide el sector agrícola, si no lo decide el sector construcción. Usted le va a poder imponer lo que usted quiera, pero en la práctica va a ser otra cosa. Y el tema de la migración haitiana tiene que ser un tema de agenda nacional. Definitivamente. Tiene que haber un compromiso. El sector empresarial tiene que saber que cuando asuma el compromiso va a dejar de contratar haitianos ilegales o va a tener que regularizarlo a través del Estado, pero va a tener que tener responsabilidad social, seguro médico, seguridad social, todas esas cosas. Esto va a cambiar la matriz de las relaciones laborales de los haitianos, Eso es así. que debería ser, como dijo inclusive hoy un empresario, el empresario Rainieri, decir que debe hacerse de manera gradual. Estoy totalmente de acuerdo. No es sacar a todo ni entrarlo a todo. Es sencillamente usted ir entrando a lo que realmente usted necesite en la medida que menos lo pueda necesitar, de manera tal que no volvamos a una inmigración ni desordenada ni desbordada. Masiva. Así es. Gracias, don Julián, por acompañarnos en esta conversación nueva vez sobre los temas internacionales más importantes aquí desde la visión dominicana y desde la visión mundial. A ustedes gracias por acompañarnos en este conversatorio nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.